¿Tienes qué? ¿No? Tenemos una inauguración de un congreso con el ministro. Consellera Agricultura de Mar, don Carlos Domínguez, secretario general de Pesca. Propuesta por el sector pesquero coruñense, que la componen 6 asociaciones, tanto A día de hoy se encuentran en una mejor situación que el resto de los stocks comunitarios del Atlántico. Estos tres pilares son insoslayables. Y creo que precisamente... Conscientes de la importancia de que esta industria la valoramos como uno de nuestros principales activos e impulsamos una triple apuesta que potencia todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos y que tan buenos resultados ha dado. Y nuestra triple apuesta es estimular la capacidad productiva, avanzar en la valoración comercial de lo que pescamos y internacionalizar nuestra producción. Apostamos por los productores y por el sector productivo y lo avalamos con datos y también con respaldo presupuestario. Como refería antes, necesitamos disponer de estudios serios y rigurosos que nos ayuden a determinar una extracción de los recursos sostenible. Por ello, los presupuestos de la Xunta para este año próximo, 2014, recogen un incremento del 66% de los fondos destinados a la evaluación científica de los recursos, haciéndolo en la misma proporción en la prestación de apoyo técnico al desarrollo de las zonas de pesca. Por lo que respecta al segundo punto de esta triple apuesta, la valoración comercial, dedicaremos alrededor de 2 millones de euros al desarrollo de mercados y campañas de productos del mar, partidas que crecen casi un 62% y que son parte de un programa más amplio de regularización de la producción de mercados de la pesca, que alcanza una inversión que supera los 15 millones de euros y lo que supone un incremento del 65%.